En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Bienvenidos a otro episodio más de Serendipia y Arrebol, justamente abordando un tema bastante importante, dándole seguimiento al episodio anterior. Pero primero que nada, pues, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Emi? Bien, Bea, ¿y tú? Bien, también. Y bueno, justamente en el episodio de hoy, pues estaremos abordando el tema de la energía, que justamente es un tema que ya venimos platicando, pero es bastante complejo y bastante extenso, ¿no? Entonces, justo en este episodio nos centraremos en la energía eléctrica o en la energía en general, un poquito más enfocada a la eléctrica, pero vaya, en realidad es importante este tema porque siempre en todos nuestros aspectos de la vida vamos a necesitar energía, ¿no? Y está bastante interesante porque justamente el crecimiento económico está súper ligado a la energía, no solamente el crecimiento económico, sino también la mejora del bienestar, porque justo como habíamos dicho en el episodio pasado, pues en nuestro bienestar tiene un impacto directo, porque justamente hace posible que nuestros hogares sean más confortantes, que tengan calefacción, que tengan aire acondicionado, dependiendo de justamente lo que necesitemos, pero también en las industrias es súper importante y pues se ha identificado que realmente tiene un impacto directo sobre justamente la productividad, por ejemplo, de, bueno, la producción de ropa, de alimentos, cuestiones de la salud, justo todas las maquinarias que uno necesita para hacerse estudios de la salud, para pues toda la tecnología, celulares, refrigeradores, lavadoras, autos incluso, las máquinas que necesitan, por ejemplo, también para hacer alimentos procesados como las paletas, que justamente pues son súper comunes estos documentales de History Channel, ¿no? En donde justamente salen las cadenas de producción y salen máquinas vaya, gigantescas, ¿no? Todas estas máquinas necesitan energía para vivir. Y pues no solamente la industria, ¿no? También nosotros mismos como personas, como nuestro cuerpo necesita energía para poder, pues, hacer todo lo que hacemos en nuestro día a día. Sí, sabes, a veces incluso se puede escuchar ya actualmente que se debería apuntar como a un estilo de vida que no dependa tanto de la electricidad o de la energía, pero eso es imposible justamente por eso, de que todos los seres vivos generamos energía y por ende electricidad. Lo habíamos comentado en un episodio anterior, que incluso se están haciendo estos como experimentos que parecieran raros, ¿no? Que por ejemplo del estrés se pudiera generar electricidad, y de pronto sí puede como revolver mucho las ideas, ¿no? ¿Cómo es que un estado emocional puede generar energía? Pero la cuestión es que todo el tiempo estamos generando energía. Podemos verlo en un caso muy físico, que por ejemplo si estamos en una superficie que por naturaleza absorbe energía, por ejemplo una alfombra, y de pronto tocamos un metal, nos va a dar un toque. Sí, claro.
Y eso es porque nosotros somos conductores, así como todos los seres vivos. Esto es a raíz de que nuestros cuerpos están formados, como es muy conocido, de entre un 60 y un 70% de agua. Pero no es simplemente agua y ya, sino que es agua llena de sales y minerales que hacen de nosotros un conductor. De la misma manera, al pensar, nuestras neuronas están generando electricidad que pues nosotros al ser conductores y al viajar por los líquidos, por ejemplo, que rodean el cerebro, hacen que puedan viajar con rapidez dado que es un conductor. Ok. Y por ende también es muy peligroso que nosotros nos acerquemos a fuentes de energía que estén sin protección. Es decir, estos anuncios que aparecen en ciertos puntos de obtención de energía, como que la almacenan, que ponen las empresas principalmente eléctricas, que dice que se tiene que tener precaución de no tocar. Si se tocara con algo que no es conductor, no pasaría nada. Pero nosotros, al ser conductores naturales, es que nos podemos electrocutar. Dado que digamos que somos algo así como un cable abierto que puede obtener la energía, pero obviamente nuestro cuerpo no está diseñado para tener dentro una cantidad excesiva de. Igualmente se ve en el caso de las plantas, de los animales, pues las plantas están creciendo todo el tiempo, están mandando las señales de si están en un suelo que las tiene enfermas o tienen un parásito, mandan señales eléctricas que pues hacen que esta comunicación entre las distintas partes de la planta se pueda dar. O en el caso que también hemos hablado un poco de hongos en el bosque, igualmente las raíces hacen, digamos, un cableado en todo el suelo de un bosque y causan que haya esta comunicación. Sí, justamente. Y vaya, lo interesante de todo esto es que al igual que la generación de energía eléctrica, como vimos en el episodio pasado, que pues se necesita justamente un combustible para generarla, nosotros también necesitamos un combustible, ¿no? O sea, no es como que solamente nos pongamos en el sol y listo. Que de hecho, pues nuestro combustible sería la comida y la bebida. O sea, nosotros tenemos precisamente como esta generación de energía requiere recursos, es que pues nos deshidratamos, ¿no? Si estamos mucho tiempo bajo el calor, nuestro cuerpo tiene que desarrollar más energía, por ende más electricidad, para que las funciones de todo el cuerpo se mantengan pues como debe de ser. Y que puedan suceder varias cuestiones, ¿no? Como es, dependiendo de la situación, el aumento de la temperatura corporal, el descenso de la temperatura corporal, y que como consume, pues necesitamos mantenernos hidratados, necesitamos comer. Si no, es lo que en términos muy técnicos o científicos podría hacernos considerarnos como seres vivos, que necesitamos ese combustible pues natural para poder seguir manteniéndonos pues en funcionamiento. Con energía. Sí, justamente. Y pues es muy interesante porque justo habíamos abordado en episodios anteriores que pues vaya, una de las fuentes principales de energía es justamente el gas. Y ahorita justo me gustaría retomar esa idea para enfatizar que justamente según varias empresas, varias fuentes, el 60% de ese gas se utiliza justo para la generación de energía eléctrica, justo bajo el principio de la energía no se acaba, solo se transforma. Y pues vaya, en esta cuestión se utiliza un principio que es bastante usual justo en esta cuestión de generación de energía, que básicamente consiste en hacer girar turbinas, ¿no? En este caso específico de generación de energía a partir de gas, pues justamente lo que pasa es que agua o cualquier otro líquido se pone a calentar justamente en quemadores a base de gas, y esto genera vapor a presión que hace justamente mover turbinas de un generador, ¿no? El generador lo que hace es que justamente pues transforma la energía cinética a una energía que se puede utilizar eléctrica, y
justo este movimiento es el que se transforma en electricidad. Vaya, muy resumido, es un poquito más complejo que eso, pero básicamente así funciona. Y vaya, lo interesante es que este mismo principio se utiliza justo para generar energía a partir de los aerogeneradores, que son justamente la energía eólica, ¿no? Estos molinos gigantes que normalmente vemos en grandes planicies o campos abiertos, que justamente son hélices o molinos que se mueven, y a partir de ese movimiento, pues, y el generador, se transforma la energía. También justamente ese mismo principio que se utilizan con las corrientes marinas, que son las turbinas mareomotrices, que de hecho justo también tienen un convertidor que hace normalmente que para que nosotros podamos adaptar estas tecnologías a nuestra casa, convierte la energía o más bien la corriente a corriente alterna, ¿no? Para que justamente pues así podamos utilizar esta energía en nuestras casas, porque pues en la casa normalmente es este tipo de corriente, la corriente alterna, la que se puede conectar fácilmente y utilizar en nuestros hogares. Entonces, pues es muy interesante que tomemos esto en cuenta, porque justamente pues la idea es generar menos gases de efecto invernadero en esta cuestión de la generación de energía, que recordemos que justamente pues en el momento de que se quema un gas se liberan muchos gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces la idea es justo disminuir nuestro consumo y pues justo estas tecnologías en México ya se utilizan bastante. México en realidad en el 2022 generó solo el 24.4% según el CONACYT de la energía total, comparado justamente con el 40% de la electricidad mundial que se generó a partir de energías renovables y nucleares en el 2024. Entonces, vaya, creo que México tiene oportunidades muy grandes para crecer en este sector de generación de energía eólica y también solar. De hecho, justamente si vemos un poco como la radiación que cae en México, pues es muy grande, ¿no? O sea, sirve realmente de mucho. Y de hecho, averigüé para ustedes. Justamente lo pueden checar en una página que se llama tutiempo.net. Ahí justo pueden ponerle la ciudad en donde ustedes quieren medir o enterarse de la cantidad de radiación que cae en ese punto. Y justo de ahí saqué el dato que la radiación de la Ciudad de México es de 7,260 watts hora por metro cuadrado. Si lo comparamos con, por ejemplo, la radiación de Quebec, Canadá, que es de 2,882 watts hora por metro cuadrado, pues es bastante significativa la diferencia, ¿no? Y justamente pues porque retomando un poco la idea del capítulo pasado que estábamos diciendo de los calentadores solares, ¿no? Pues México es un país que tiene una súper ventaja en ese aspecto, porque justo estas cifras quieren mostrar todo el potencial de radiación que tiene México, ¿no? Entonces, pues sí, yo espero que justo se pueda como fomentar un poco el uso de estas tecnologías, porque bueno, ya se está haciendo en el mundo, ¿no? En Francia justamente ya están poniendo turbinas mareomotrices que justamente pues se mueven con las corrientes marinas. Resulta que también hay otras formas de producir energía, como por ejemplo con la rotación de la Tierra, que es una investigación que se está haciendo en la Universidad de Princeton. Y pues es bastante interesante esa forma de generar energía, ¿no? Sí. Y también, bueno, se pueden encontrar, como también pues mencionábamos un poco en el episodio anterior, bastantes tipos de combustibles, ¿no? Que se usan justo para generar esta energía. Incluso se usa la del petróleo y otras.
Pero esto también se debe a la capacidad de... es decir, antes se usaba madera y se necesitaba demasiada. Si se siguiera usando como un tipo de principal de combustible, menos habría bosques. Y también es porque la densidad energética de cada uno de estos componentes es bastante diferente. Es decir, por ejemplo, en el petróleo también por eso se vio como una fuente muy conveniente. Un solo kilogramo de lo que es gasolina es capaz de producir más energía de lo que sería capaz de producir un kilo de madera. Okay. Pero, por ejemplo, un kilo de hidrógeno es capaz de producir 6 veces más de lo que produciría un kilo de madera. Wow. O en este caso, produce el triple de lo que produciría un kilo de gasolina. Y también aquí entra otro de los combustibles que es bastante común en nombre, que es la energía nuclear. Que tiene como muy mala fama. Casi que pensamos en algo que tiene que ver con lo nuclear y pensamos así como en películas distópicas y armas y cosas así muy... Que bueno, en realidad pues sí, ¿no? Sí y no. Okay. O sea, es muy diferente a cómo se plantea, puesto que sí ha habido accidentes que pues han hecho o han dado paso a su mala reputación, pero en realidad se podría considerar una de las energías más limpias que hay. Como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Si se ve, digamos, muy por encima, ese es el panorama. Sin embargo, pues hay que considerar muchas cosas que están dentro de, ¿no? Se ha considerado como una posible fuente de energía alterna a todas las que se conocen, pero tiene muchos riesgos, como es evidente dado a sus antecedentes. Y es que también para esto hay que considerar que absolutamente todos los medios para obtener energía tienen cierto grado de peligro. Y por ende provocan cierto número de muertes por producción. Okay. En el ambiente de lo energético eléctrico, por cada terawatt hay que considerar que es una cantidad bastante grande de energía. Sí. Se ven afectadas distintos números de muertes por cada terawatt. Por ejemplo, con lo que es el lignito, que es un carbón fósil, que es una versión muy joven del carbón, se producen 32.72 muertes por cada terawatt que se produce. Wow. Por el carbón normal son 24.62, por el petróleo son 18.43 muertes, por biomasas son 4.63, por gas son 2.82, la hidroeléctrica causa 1.3 muertes, la eólica 0.04 muertes, la nuclear 0.03 y la solar 0.02. Esto considera varios factores, principalmente en la que tiene que ver con petróleo o carbón. Lo que se considera es la contaminación del aire, porque pues al estar en contacto se afecta la salud humana de quienes trabajan para obtenerla. Y pues por ende sí causa esas muertes, ¿no? En la nuclear se considera principalmente lo que es la contaminación ambiental por la radiación, porque pues es una energía que es muy difícil de manejar. Ajá, y de contener, ¿no? Sí, porque pues de hecho en lo principal es prácticamente lo mismo que la obtención de energía por gas. En la fusión en la fusión nuclear, que es como se obtiene la energía,
mediante el uranio, que también es una cosa increíble, ¿no? Porque, como te mencionaba hace rato, 1 kilo de hidrógeno generaría el triple de lo que genera 1 kilo de madera. Uh-huh. Pero el uranio 235, que es el tipo de uranio que se utiliza en los generadores nucleares de energía, uh-huh, 1.53 centímetros de uranio es capaz de generar lo que generaría 1 tonelada de carbón en energía. Entonces, sí, es una diferencia completamente drástica. O sea, estamos hablando de una pieza de uranio que te cabría fácilmente en la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Y 1 tonelada de carbón tendría que ser transportada por al menos un par de camiones. Uh-huh, uh-huh. Entonces, sí es una diferencia muy grande. Sin embargo, cuenta con muchos riesgos, como se vio en el caso de Chernobyl de 1986, que es muy conocido, Fukushima en 2011, Three Mile Island en 1979, Windscale, que fue todavía más peligroso y no es tan conocido, que pues dejaron distintos números de muertes durante estos accidentes, siendo el mayor el de Windscale, que dejó 240 personas muertas de inmediato. Pero aún más a raíz del tiempo, con esto de que se sabe de que pues la radiación va afectando el ADN y va afectando pues el cuerpo, ¿no? Sin embargo, en esta fusión de los reactores, que también tiene un sistema con agua, principalmente con sales para crear el conductor, hacen girar turbinas que son lo que generan la energía y por ende la electricidad a raíz de lo nuclear, en este caso del uranio. El sistema es prácticamente el mismo, o sea, prácticamente toda la energía, de hecho toda la energía que tenemos a día de hoy y la que hace que tanto los oyentes puedan estar escuchándonos y que absolutamente todo lo de nuestra vida normal sea normal, se da a través del movimiento, obtenido y causado por distintas fuentes, pero al final es el mismo movimiento. Y a pesar de que es tan limpia o sin accidentes, casi no causa muertes, está el hecho de que un solo accidente tanto podría afectar solo a una persona como podría llegar a causar la muerte de miles, si no es que de millones de personas. Entonces es un riesgo latente que hace que no se pueda usar como una fuente de energía general, puesto que al final la pérdida de ganancia es bastante ambivalente. Además de lo que son los desperdicios radioactivos, que cuando el uranio deja de generar los suficientes núcleos para crear la reacción en cadena que causa el movimiento, aún así sigue siendo radioactivo y seguirá siendo radioactivo por miles de años. Actualmente esos residuos son almacenados, pero en donde se almacenan se tienen que cambiar al menos cada 50 años por aproximadamente 10,000 años. Entonces tampoco es muy viable por ese lado, aunque en este mismo de como reciclar se han visto distintas maneras de que se pueda licuar, volver a usar, pero aún así sigue habiendo residuo radioactivo. Por ende, bajo esta misma idea de causar el movimiento o en otros casos obtener movimiento natural, en este caso de las mareas, del aire, que causan, o sea, son naturales. Algunos sí pueden afectar ecosistemas, pero en su mayoría no, por algo son energías limpias y no son tan peligrosas como la nuclear. Por eso mucha gente llega a considerar, que sí es un poco complicado de visualizar hoy en día cómo puede redirigirse la industria a
algo un poco más sostenible, ¿no? Como es lo que se busca, paneles solares, turbinas eólicas, y tratan de ver la nuclear como una solución, pero en realidad sí es muy ambivalente. Sí. Lo mejor que se podría hacer, como en muchos casos, es que se cause una especie de balanza, que sea un conjunto de tecnologías y que la nuclear pueda estar como algo de respaldo, pero que no sea una fuente de la que dependa. Como la principal, ¿no? Ajá, además de que si bien sí hay una cantidad considerable de uranio, 235, que pues es el que se requiere, y de otros materiales que pueden llegar a ser como sus reemplazos, pues también a final de cuentas no es más diferente que el petróleo o el gas, ¿no? Porque pues sí, todos son productos naturales, pero tarde o temprano tienen un límite. Sí. Y las que se obtienen del medio ambiente pues no son infinitas. Sí, de hecho justo está bastante interesante porque mientras escuchaba decías que justamente las hidroeléctricas también, no eran las... ¿Cuánto tenían de muertes? 1 punto y tantos, ¿no? Algo así me acuerdo que dijiste. Sí, más o menos. Pero está la hidroeléctrica tiene 1.3. Está súper interesante porque justo, sabemos que China, por lo menos estadística, justamente menciona que China es una de las potencias líderes mundiales en generación de energía renovable, pero está súper interesante porque según la Deutsche Welle, hay una presa que justamente es una hidroeléctrica, que se llama Tres Gargantas y mueve una cantidad de agua exorbitante. De hecho tiene más de 2 kilómetros de longitud y 180 metros de alto. Y pues justamente la idea fue más bien concebirla para evitar inundaciones, facilitar la navegación y, claro, por supuesto, producir energía. Lo interesante, hablando justamente de las desventajas de las tecnologías, es que dicen que esta presa es capaz de mover tanto volumen y redistribuir tanta agua que justamente ha alterado la duración de los días de la Tierra. Esto, claro, está como explicado. Según la NASA, leo, literal, el desplazamiento ha alterado sutilmente la distribución de la masa terrestre, impactando así en su momento de inercia y por consiguiente en su rotación. Entonces, creo que justo no podemos descartar la idea de que a pesar de que sean fuentes amigables con el medio ambiente, pues va a haber una afectación y que justamente hay que evaluarla, ¿no? De hecho, también, hablando todavía de China, porque pues es nuestro gigante, justamente ellos instalaron en las montañas de Taihang un parque solar de justamente uno de 1,113 hectáreas y también han cubierto incluso cuerpos extensos de agua y la idea de instalar estas tecnologías en montañas o en cuerpos de agua es que justamente la idea de instalarlo en esas partes es que no hay forma de hacer esa tierra productiva. No sé si, seguramente has visto que en las imágenes de China suele haber como montañas como muy empinadas. Entonces justamente ahí es donde se planteó o se instalaron estos paneles para que justamente fueran áreas donde no se pueda cultivar, donde a lo mejor tampoco hay un impacto a la fauna ni a la flora, ¿no? Que son casi como espacios muertos, incluso tomando en cuenta que si cubres un cuerpo de agua bastante grande con cientos de paneles, pues hasta justo tienes el beneficio de que evitas un poco de evaporación
¿no? Entonces, vaya, es bastante interesante como ver también los aspectos negativos de estas tecnologías, pero vaya, es muy interesante destacar también que, por ejemplo, Costa Rica ha logrado generar energía 100% renovable durante 75 días consecutivos, ¿no? O sea que durante 75 días se olvidaron de los combustibles fósiles, de generar gases de efecto invernadero y pues funcionaron, ¿no? Igual Noruega genera ya el 38% de su energía a partir de fuentes renovables. Estados Unidos también tiene ya 150,000 megavatios instalados en el año pasado de justamente energía eólica. Alemania también es el tercer país con mayor capacidad de energía eólica. Además de que también puede funcionar 100% con energía hidráulica, eólica, solar durante breves periodos de tiempo. Y también incluso hasta la India es tiene la segunda capacidad eólica más alta de Asia. Entonces, vaya, justamente estos países siento que pretenden mostrarnos toda la capacidad que tienen estas fuentes de energía renovable, ¿no? Que justamente son surtidas de fuerzas inagotables en la naturaleza y que pues, claro, tienen un impacto, por ejemplo, pues en un aerogenerador, si llega una parvada de pájaros, pues vaya, es muy probable que impacten con las palas de los generadores, ¿no? Igual en las turbinas, en las mareas, pues si llega peces también justamente pues podrían impactarse y también tendrían un impacto pues a lo mejor hasta la muerte, ¿no? Pero vaya, creo que aquí sí hay que sopesar mucho como lo que se quiere evitar, que es justamente la generación de gases de efecto invernadero, a estos pues impactos negativos que también se tienen con estas otras tecnologías, pero que eventualmente pues es, comparándolo, poniéndolo en la balanza, pues insignificativo, ¿no? Y también está un poco este hecho del aprovechamiento, ¿sabes? Porque sin duda tampoco es que justo es esta balanza. El abuso de un método antes fue el que ocasionó que tan desesperadamente ahora tengamos que buscar por otros, ¿no? Así, todo exceso, como bien dicen, todo exceso es malo. En esto mismo, en el caso de China, que está poniendo sus paneles sobre paneles, está causando este exceso. Y que justo, ¿no? Si, igual y si destinas un pedazo de una montaña para eso, puede que no afecte tanto. Pero si destinas toda una montaña para eso, pues al final pues vas a afectar al ecosistema que vivía ahí, porque pues es indudable que en un entorno natural va a haber un ecosistema por pequeño que sea. Claro. Y aunque sea muy pequeño y aunque parezca que no tiene repercusiones, pues ya se ha visto que eso no significa que se le tenga que dar menos peso o importancia. Claro. En esto mismo, pues, bueno, en realidad la energía y la electricidad, pues la han estado investigando muchos durante muchísimo tiempo, ¿sabes? En el mismo Egipto, que justo te mencionaba en el episodio anterior, que en Egipto ya tenían el conocimiento de la electricidad por peces que tenían esta capacidad de dar una especie de toques como sistema de defensa. Tenían ahí incluso su mito y causaban mucha impresión, ¿sabes? Porque pues los trataban de pescar y daban este toque eléctrico. Sin embargo, bueno, la investigación ha ido por muchos años, ¿no? Con el descubrimiento de las anguilas eléctricas, que también en su momento fue una gran impresión, porque era prácticamente considerar que el poder que se encontraba durante las tormentas, en los rayos, podía habitar en un pez, ¿no? En un ser vivo, cuando pues todavía no estaba tan clara esta idea de que en realidad todos funcionamos así. Pues fue algo bastante impactante. De hecho, incluso
hubo un filósofo y matemático llamado Tales de Mileto que vivió aproximadamente entre el 625 y el 543 antes de la era común, que fue como, de hecho aún a la fecha se le considera como el alma de la mayoría de los descubrimientos eléctricos que se han desarrollado durante la historia. Pues descubrió que si frotaba un trozo de ámbar, que pues también es conductor, en tela, y después lo pasaba sobre una superficie con hojas secas, las hojas se pegaban al ámbar. Oh. Como dato curioso, de hecho, la palabra ámbar en griego antiguo se dice electrón. De ahí se deriva la palabra electricidad y todas sus ramificaciones. Ok. De justo la palabra ámbar. Y la investigación sobre la obtención de electricidad mediante recursos naturales, desde ahí cobró como fuerza. Desde el más o menos 543 antes de la era común fue que empezó todo esto. Fue aproximadamente en el siglo XVIII que pues ya se hicieron análisis, investigación, y por ejemplo un químico francés llamado François de Cernay-Dufray identificó lo que eran las cargas positivas y negativas y cómo los cuerpos, incluso vivos, podían tener una carga u otra. Okay. Y también el experimento con rayos y también creó bastantes bases de lo que posteriormente pues ya conocemos como electricidad normal. Uh-huh. Y de hecho también justo en estos mismos descubrimientos de que, bueno, la base de la vida de muchos animales se basa en sustancias que causan concentración de iones, como es el caso del sodio, del calcio, potasio. Y de hecho se han ido planteando proyectos que están avanzando para que puedan tener lugar en la obtención de energía general, que se pueda basar en la obtención de energía de sistemas que se complementen. Es decir, que por ejemplo se puede obtener energía del agua que tenga peces sin afectar a ninguno de los dos, o sea que el movimiento sea natural y que simplemente se capte la energía que causan los peces. Ok. De hecho se ha visto principalmente que sean justo peces que tengan la probabilidad de generar electricidad como tal, o sea, peces eléctricos, uh-huh. Como es justo el caso de las anguilas eléctricas, uh-huh. Pero que de hecho también se ha visto en lo que son las plantas y las llamadas geobacter o bacterias electrogénicas, que pues son bacterias que tienen también la capacidad de generar electricidad. Órale. Y que se han estado investigando justo para crear como una especie de sistema que se alimente entre sí. Por ejemplo, lo que es un caso como el sistema que ya conocemos, que es como la acuaponía, que están los peces, se alimentan, el agua con algas, con nutrientes, pasa por un sistema que riega plantas y a su vez los peces se pueden alimentar de los pequeños microorganismos que se generan en las plantas. Entonces crean como este sistema circular. En este caso sería más o menos lo mismo. Las plantas pueden ir generando energía, pueden crear este sistema de que ayudan a los peces a estar bien y hacen que a raíz de su buena salud generen bastante energía y simplemente se capte. Y aunque no es con el caso de los peces, ya hay proyectos que implementan lo que es la obtención de energía mediante plantas. Como es el caso de Plant E, que es una empresa en Países Bajos, más concretamente en Wageningen, en Holanda, que
hace lámparas que se alimentan de la energía que generan las plantas vivas. ¡Qué loco! De hecho, tienen casos de éxito que están ya activos, como es el Park Van Morgen en Rotterdam, que se ilumina por las noches con la misma energía que obtiene de las plantas. ¡Qué loco! Igual ahí tienen una planta de biomasa de muertich que convierte el estiércol de las gallinas, del pollo, en electricidad, haciendo que la planta produzca un aproximado de 270 millones de kilovatios de electricidad al año, lo cual es más o menos suficiente para abastecer 90,000 hogares. En esto también hay que considerar que no es una planta muy grande, sino que pues forma parte de distintos proyectos que tienen para aprovechar, en este caso, lo que son los desechos. Si se aplicara en distintos lugares, también podría servir como una fuente alterna que no solo aprovecha el desperdicio, sino que genera energía que, a su vez, lo mismo que mencionábamos hace rato, ¿no? Que sea un complemento de energías alternativas que hagan un sistema estable, que justo lo que hemos hablado, ¿no? Que no tenemos que renunciar a comodidades de la vida diaria y que siga siendo tan estable, pero muchísimo menos contaminante de lo que es actualmente. Y también que tienen una planta de BioGNL en Ámsterdam que se dedica a transformar residuos orgánicos en biogás. Y de hecho todo este proyecto de Plant E fue inaugurado recientemente en octubre de 2021 por el rey Willem Alexander. O sea, todos estos proyectos casi no tienen nada de tiempo, pero han demostrado su efectividad como ya en la sociedad, ¿sabes? O sea, estas plantas ya están dando energía y electricidad a los hogares de una manera estable. Y justo ya han sacado sus estadísticas de qué tanto pueden generar durante los años, y también tienen bastantes proyectos útiles y eficientes a lo largo del tiempo en estos planes que generan estas empresas para su buen desarrollo, que también prometen que van a ser bastante importantes, porque pues si se llega a implementar ya a más grande escala, que cualquier parque pueda ser alimentado por lo mismo que consiste un parque, ¿sabes? Las mismas plantas, que de hecho también este proyecto lo que también busca es concientizar a la gente de la importancia de estos sitios verdes, ¿no? Claro. Que puedan ver literalmente la energía que se obtiene de algún sitio verde que están visitando. Y eso también, escucharlo es una cosa, pero ya poderlo ver, pues cambia mucho en la perspectiva de la gente. Sí, la verdad, no me imagino estar en un parque alumbrado por la misma energía de la planta. Se me hace muy loco. Sí. Pero vaya, definitivamente los de los Países Bajos sí llevan también una gran ventaja en esta cuestión de generación de energía. Y bueno, justo escuchando, creo que podría recuperarse la idea de que pues la generación de energía a menor escala, es decir, como en tu casa, pues es posible, ¿no? Y de hecho, pues aprovechando justamente todas estas cuestiones de las que hablamos, de los aerogeneradores, de justamente los turbinas mareomotrices, estas tecnologías también se podrían justamente adaptar, ¿no? a los hogares. De hecho, pues
vaya, está tan claro como poner un molino o un aerogenerador, ¿no? En justamente los techos de las casas, a lo mejor. Sí. Que bueno, evidentemente hay que fijarse también que corra el aire, ¿no? O sea, tampoco no es cuestión de llenar tu casa de mini molinos si no va a correr el aire. Pero justamente poner estos molinos para captar la energía del aire o eventualmente también para captar la energía de alguna corriente de agua, pues es un proceso que se puede implementar muy fácilmente en las casas, ¿no? Justo estábamos diciendo que el movimiento que se genera, pues el eje está conectado justamente a un generador, que es en realidad todos lo podemos conseguir, y lo importante es que definitivamente tenga este convertidor que hace que justamente tenga esta transformación a la corriente alterna, que es la que necesitamos para nuestras casas. Pero técnicamente, si hacemos, también muy simplificado, pero si seguimos este principio, y de hecho hay videos en YouTube y todo de cómo justamente poder hacer esta instalación, incluso para conectarla directamente a la caja de registro de electricidad de nuestras casas, o eventualmente también pues directamente al algún aparato que se quiera alimentar con esa energía. Pero o sea, también es importante destacar que depende del consumo energético que tú tengas, pues la cantidad de molinos que tendrías que poner, ¿no? O sea, si por decir algo, tú consumes, no sé, voy a decir algo al aire, 5,000 kilowatts al día, al mes, justamente que puedas generar esa misma cantidad en tu casa, ¿no? Y bueno, justo pues si no hay aire, pues entonces ¿qué hacemos, no? Lo padre es que justo como hemos estado planteando, hay muchas formas de justamente pues generar energía eléctrica. Y no olvidemos que una de las tecnologías más importantes es justamente los paneles solares, ¿no? Que estos al final también necesitan un generador, también necesitas conectarlos a la corriente, también necesitas que sea corriente alterna. Pero está bastante interesante porque justo habíamos dicho que pues estas tecnologías, al igual que el calentador solar para agua, pues solamente funcionan cuando hay sol, ¿no? Pero entonces, ¿qué? O sea, yo normalmente necesito en mi casa energía cuando pues es noche, ¿no? Lo interesante es que justamente para almacenar tanto la energía generada a partir de turbinas, ya sean eólicas o marinas o acuáticas, como de los paneles, pues hay una solución, que es justamente pues almacenar esta energía en baterías, ¿no? Que es una solución factible, ¿no? Sobre todo en comunidades a lo mejor donde no se tenga pues una red de distribución eléctrica, ¿no? Como por ejemplo la de la CFE. Pero justamente si se tiene la posibilidad de conectarse a la red eléctrica, pues es una muy buena opción, porque precisamente la red eléctrica hace eso, que puede fungir como una batería. Y es aún más interesante porque, para poder hacer esto necesitas ponerte en contacto con la CFE, ¿no? No es así como que tú solamente puedas conectarlo y ya, ¿no? O sea, porque de hecho pues tenemos un medidor, ¿no? Sí. Y ese medidor pues mide. Y también no puedes pasarte de cierto número de energía que. Ajá, exacto, también existen las tarifas, sí. Y la idea es que justamente cuando tú le avises a la CFE que vas a poner paneles, que vas a poner molinos, ellos lo que hacen es que te cambian el medidor a uno bidireccional. Y esto está súper interesante porque imagínate que tú pones tus paneles solares de generación de energía eléctrica, y ellos pues evidentemente van a generar en los picos de radiación, ¿no? Pues sí, de luz, o sea, cuando hay sol, ¿no? Lo que pasa es que justamente este medidor bidireccional mide cuánta energía eléctrica tú estás inyectando a la red en el momento en el que están generando, ya sea los molinos o los paneles, no importa. Y cuando tú empiezas a consumir,
pues va justamente a hacer la diferencia, o sea, de cuánto inyectaste a la red y cuánto consumiste. Eso está, o sea, a mí se me hace fascinante porque justamente pues te ahorra el tema de las baterías, que también tienen un impacto ambiental pues bastante alto, ¿no? O sea, insisto, esa sería una solución más bien para comunidades que están pues marginadas, que no tienen justamente una posible conexión a la red de CFE. Y pues bueno, así es como funcionaría. Entonces es en realidad pues bastante conveniente. Lo interesante también es que pues si haces bien el cálculo de generar la energía que realmente estás consumiendo, pues el recibo básicamente te va a llegar con una cuota única de cobro por estar conectado a la red. O sea, yo he visto recibos que bajan hasta 30 pesos, que también depende justamente de la tarifa. De hecho, aprovechando la oportunidad, justamente hay un subsidio actualmente que es del gobierno, se llama FIDE, en mayúsculas, que justamente pues pretende ayudar a los hogares mexicanos que consuman más de 1,000 pesos al bimestre de electricidad, para que justamente ellos puedan poner sus paneles en la casa, ¿no? Y justamente puedan generar energía, inyectar energía a la red, consumir nuevamente. Y vaya, justamente esto insisto, es un subsidio. Tiene un plazo de pago de 5 años, tiene tasa preferencial, y pues esta información la pueden encontrar en un sitio web que es el siguiente: fidesolar.com. Y pues también hay una empresa que es también instalación de paneles solares, pero su modelo de negocio me llama mucho la atención porque resulta que ellos te rentan los paneles solares, ¿no? O sea, tú los instalas en tu casa, igual están interconectados a la red de CFE, lo que asegura que justamente tú tengas energía en cualquier momento del día, en cualquier momento de la noche, y suficiente, ¿no? Es decir que, porque vaya, si por ejemplo tienes baterías y solamente generaste, pues, no sé, por decir otra vez, 1,000 kilowatts en un día, y necesitas 1,200, pues ya no tienes, o sea, ya no hay, ¿no? O sea, ya no tendrías la posibilidad de seguir demandando energía, a diferencia justamente que si lo haces pues interconectándote a la red, pero pues evidentemente ese excedente pues se te cobrará en tu recibo de luz, ¿no? O sea, eso es como la mentalidad. Pero bueno, esta empresa de Bright justamente lo que pretende es ponerte paneles que satisfagan tu demanda de energía y rentártelos. Ajá, es decir que tú realmente nunca vas a ser dueño de esa instalación y vas a estar pagando como una mensualidad, pero ya de generación de energía limpia, ¿no? Que también es pues interesante porque vaya, esto de poner los paneles fotovoltaicos o aerogeneradores pues también implica una inversión, ¿no? Que pues a veces uno no tiene para desembolsar. Entonces estas opciones son bastante interesantes y sí, son en base justamente a la energía que se necesita, ¿no? Sí, que justo de este link que mencionabas, si alguien le llega a interesar, pues también va a estar en la descripción por si no se entendió bien. Y bueno, también me gustaría abordar esto mismo que tú mencionabas, que de pronto puede parecer muy complicado, ¿no? Pero justo si se empieza a hacer esta misma demanda, por así decirlo, local, esto también puede causar que proyectos más grandes, como lo que es el de Plant E, busquen o encuentren sitios donde expandirse y poder incrementar lo que sería literalmente una nueva cultura de consumo. Mm. Pero también dentro de todo esto, no solo se obtendría incluso beneficios para el bolsillo, ¿no? Como mencionabas, que las tarifas pues al final terminarían bajando y bastante, que la energía eólica pues sí es una inversión inicial, pero con el tiempo la generación de esa energía es
de un costo bajísimo. Uh-huh. Y que igual pasa en mayor o menor medida con los paneles solares. Y sí, incluso de pronto se ve como algo que solo se podría usar en ciudades, pero que de hecho también en todos estos sitios marginados que todavía no tienen un acceso estable a electricidad, que pues en esto mismo es tan necesario para las actividades diarias, lo puedan obtener, y no solo obtenerlo, sino que a un muy bajo costo, siendo y que a mí me gusta mucho ese caso que ocurrió hace unos años, en el 2001, con un chico de 14 años llamado William Kamkwamba, que es un joven de Malawi, que es un país en África Oriental, que el sitio en donde vivía tuvo una hambruna y una sequía terribles, y encontró un libro en la biblioteca de el pueblo que se llamaba Using Energy, que le explicaba cómo funcionaban los molinos y de viento en esta base como eólica. Y a raíz de esto se decidió experimentar. Este chico pues tuvo que salirse de la escuela a raíz también de lo de la sequía y de la hambruna, y con la confianza a tope decidió hacerlo él mismo, y de un vertedero sacó partes de bicicletas, ventiladores, tubos de PVC, madera, y con eso construyó un molino de casi 5 metros de altura, que no solo le dio electricidad a su comunidad, sino que posteriormente también creó un sistema que bombeó agua subterránea. Órale. Literalmente finalizando la hambruna de su comunidad, a raíz de que ya podían sembrar los cultivos y ya podían tener acceso al agua. De hecho, pues este chico terminó estudiando ingeniería, sigue investigando, sigue dando este tipo de recursos a poblaciones cercanas a donde vivió y todavía más allá, y que a mí se me hace un caso a seguir, ¿no? Ajá, casi. Un caso que pues solo evidencia lo útil que es incluso en las situaciones más adversas, ¿no? Claro. Que vaya, con un libro o un chico con el suficiente talento pudo imitar una de estas tecnologías, y lo hizo de una manera completamente eficiente. Uh-huh. De hecho, si a alguien le llegara a interesar este caso, existe una película llamada El chico que domó al viento. Salió en 2019, es de Netflix, y se basa en este caso y de cómo realizó este proyecto, que pues aún así pues no fue tan sencillo, ¿no? Claro. Y que igual se puede usar, al menos a mi punto de vista, como un modelo bastante inspiracional de cómo se puede usar toda esta tecnología, y que vaya, cualquier tipo de intensificación del consumo de estos crean esas como pequeñas chispas de cambio, ¿sabes? Claro. Y la producción de más oportunidades y de hecho a mí me gusta mucho una idea que es que pues en realidad no importa si viene de el sol, del viento, de los átomos, en esto de los de la fusión nuclear, de los cuerpos vivos como son las plantas, los animales. En realidad casi que podríamos ver como la electricidad como agua que fluye en tuberías que están en todas partes, ¿sabes? Y solo tienes que encontrar una manera de abrir el grifo. Sí. Y tú decides cómo hacerlo. Sí. Sí, de hecho justo ahí, pues ese caso que mencionas, o sea, a mí también se me hace súper motivador, porque justo
nos ilustra que no necesitas tener una súper alta tecnología. De hecho, justo es también como el mensaje, ¿no? Que se quería dar, que justo existe la low tech, ¿no? Que es justamente pues beneficiosa, que tiene ese beneficio de la generación de energía, pero que en realidad se puede hacer con pues justamente materiales que se recuperaron de un vertedero, ¿no? Entonces, pues sí, es un llamado para todos aquellos que quieran encontrar soluciones o fuentes de energía alterna. Pero vaya, también importante destacar es que no somos los únicos en nuestras casas, no somos los únicos que pues justamente necesitamos energía para vivir, ¿no? De hecho, según el CONACYT, el sector residencial justamente consume aproximadamente 27% de energía total, y justo pues las industrias medianas y grandes suman un 56-57% de todo el consumo de energía. Entonces, pues tomando en cuenta que vaya, queremos justamente tener un menor impacto a el medio ambiente, justamente aquí vaya, estas circunstancias impactan directamente a la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como individuos podemos justamente impulsar o promover que las empresas pues hagan todos sus procesos con energías renovables? O sea, porque vaya, o sea, ya lo hemos platicado mucho, ¿no? Que sí, nosotros como consumidores también tenemos ese poder, ¿no? Al final somos pues los clientes de esas industrias. Entonces, para que nosotros justo podamos fijarnos un poquito más en la energía que utilizan estas industrias, existen varios tipos de reportes de sostenibilidad, que de hecho me gustó mucho que en la investigación encontré a Bimbo, que justo hizo ya su reporte de sostenibilidad. Y vaya, hay varios estándares, pero lo que buscan principalmente es justamente que se tome en cuenta el medio ambiente, la sociedad, y que sea una empresa también con una gobernanza limpia, ¿no? Es decir, que justamente estos principios o criterios ESG, por sus siglas en inglés, o ASG en español, pues son más exigentes en cuestiones de justamente estos indicadores, ¿no? A diferencia de las empresas socialmente responsables, que ya habíamos abordado en un episodio, ¿no? Estos principios ASG pues son muchísimo más exigentes, ¿no? Porque incluso tienen esta cuestión de que en el reporte de sostenibilidad salen prácticas o buenas, bueno, tanto malas como buenas prácticas. De eso se trata justamente el informe, de informar tanto lo bueno como lo malo que hace la empresa o las áreas de oportunidad, vaya. Pero justamente también en cuestión de gobernanza, o sea, me refiero a cuestiones de anticorrupción, de implementación de buenas prácticas respecto al impacto social que se está teniendo, y pues obviamente también si tienen un uso eficiente de agua, qué tan grande es su huella de carbono, si usan justamente energías renovables, qué tanto están enfocados a reducir sus residuos, valga la redundancia, y justamente también pues que sean eficientemente energéticamente eficientes, ¿no? Eso es básicamente de lo que se trata. Y justo poniendo el aspecto social y ambiental por encima incluso de lo económico, ¿no? La idea es que justamente estos principios ayuden a inversores, a sponsors, a clientes, a consumidores, a pues fijarse en qué empresas justamente van a comprar, invertir, y que sean justo empresas que sigan esta línea de ser un negocio, de ser una industria pues sostenible a través del tiempo, que sea responsable con sus empleados, con el medio ambiente, y por supuesto que sea rentable, ¿no? A lo largo, bueno, sí, mientras pasa el tiempo, ¿no? Entonces,
justo estos reportes de sostenibilidad tendrían que estar al acceso de todo público. Entonces, justo bajo esta premisa, pues los invito que en todas estas empresas que ustedes compran productos de lo que sea, porque pues como dijimos, para todos se necesita energía, se busque este reporte de sostenibilidad para ver qué tipo de energía utilizan, si son ambientalmente responsables, si son socialmente responsables, y así justamente incentivar a las empresas a hacer un cambio verdadero a pues justamente cómo estamos abordando pues el consumo y la producción. Sí, y que en esto mismo pues se repite el patrón que ya hemos mencionado. Si la gente demuestra su interés, las empresas, para mantener a sus clientes y poder, pues al final está este dicho que dice al cliente lo que pida, ¿no? Claro, sí. Solo hay que hacer bien esas peticiones y en esto mismo, si las empresas ven que los consumidores están al pendiente de todos estos tipos de reporte, pues van a buscar implementarlos, o si ya los implementan, pues no dejarlo de hacer. Claro. Y esto a su vez va causando un impacto, ¿no? Porque si no dan estos reportes, entonces van a cambiar cosas dentro de la empresa para poder demostrar todas las áreas que solicitan que estén en orden. Claro. O que metan sus manos en proyectos que se concentren en generar mejores energías, con tal de hacer esta especie como de compensación por lo que no quieran renovar o no quieran hacer de nuevo con energías más limpias. Sí, aunque técnicamente estos reportes abordan todo, ¿no? Desde el consumo de agua, desde los desechos, ¿no? Que sean tratados adecuadamente. O sea, de hecho es muchísimo más profundo que solo, sí, produce con energías verdes, ¿no? O sea, no, sí, va mucho más allá. Y también que como consumidores seamos conscientes de esto que consumimos, ¿no? Claro. Porque pues sí, no se compara la cantidad de recursos que se requieren de producción a 1000 botellas de algún producto, y tú solo compras uno, pues teóricamente no recae tanto peso en esa única botella, ¿no? Pero al final es lo mismo, es como un granito de arena más a la necesidad de recursos. Sí, así es. Me parece que esa es una buena manera de cerrar el episodio de hoy, y pues esperamos que lo hayan disfrutado, este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y a la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios, y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.